en este momento yo, como ha hecho mucha gente, siento realmente por primera vez en muchos años que sí es posible, si bien la palabra no es optimista, pero digamos si es posible creer que estamos en otro momento, para hablar de paz distinto al de otros años. Y eso tiene que ver con muchos factores. Y por eso, digamos, hablar de memoria hoy en esta coyuntura donde se está hablando de paz, a pesar de que, como diga mucha gente, no es fácil creer, pues las voluntades históricamente para hacer la paz nunca se han caracterizado por su consistencia y su claridad con respecto a que consideramos una transición real hacia una paz que implica, pues, sobre todo cambiar las condiciones de la violencia estructural que se articulan, pues, entre la violencia política y social y el conflicto armado de una manera, pues, que nosotros no hemos podido tomar distancia porque llevamos ya más de 7 décadas y de 7 generaciones que hemos nacido, digamos, en un contexto de violencia política y social. Esa violencia estructural, pues, para nosotros como Fundación Manuel Cepeda siempre fue el propósito del trabajo, a la hora de pensar primero, pues, en ponerle el nombre de un senador de un partido que fue exterminado, como ustedes saben, como fue la Unión Patriótica, sangre y fuego del escenario político. Cuando nosotros decidimos ponerle el nombre, dijimos, es importante no fetichizar, pues, a la persona que fue este senador, ni quedarnos, digamos, solamente en el partido al que él perteneció, sino ver este caso de una manera, pues, como tratando de entender a nivel de la historia de la negación de la posibilidad de la paz en este país, en términos del peso que tiene en un país donde se asesina la oposición política y la dimensión colectiva que eso genera como daño a la democracia, a lo que llamamos democracia. Nosotros empezamos a trabajar en políticas públicas, en pensar el espacio público. Lo primero que hicimos a la hora de pensar la memoria en el sitio donde mataron a Manuel fue cómo no quedarnos solamente en esa memoria de la UP, pero estéticamente y políticamente lograr comunicarle a personas que no hacían parte de ese partido o de esa colectividad política que era importante pensar en la memoria de un grupo que fue exterminado y que además tenía que ver con otros grupos que antes fueron exterminados y que siguen siendo exterminados. Ahí empezamos a hablar de genocidio, de etnocidio, empezamos a articular los primeros acercamientos a otras víctimas de la Unión Patriótica, con quiénes eran esas personas a nivel de lo íntimo, como padres, como hermanos, esos sueños que tenían, que no solo eran sueños, digamos, capturados un poco por el partido al que pertenecían, sino los sueños de vivir en un país, como la familia les da un significado, y empezamos a trabajar desde nichos de memoria, trabajando muy desde lo íntimo para empezar a pensar cómo y por qué sacar al espacio público esas historias articuladas desde lo singular a lo colectivo y poder, digamos, comunicar algo distinto. Además de la denuncia, muchos casos no han sido denunciados penalmente por el miedo, ver cómo sistematizábamos en términos de reconstrucción de contexto los datos que de pronto no tenían las organizaciones a las que pertenecían estas víctimas y cómo lográbamos concatenar, digamos, procesos donde había víctimas de otros sectores y vimos que había una polarización muy grande. Al principio que hacíamos galerías, la gente decía, no, pero es que estos muertos tenían una tendencia, pues, que no es como la nuestra, de los comunistas, sino es otra corriente, nosotros no queremos estar al lado de estos, y peleas y pugnas, digamos, para diferenciarse, y nosotros, pues, logramos, después de un trabajo muy fuerte, generar espacios para estar juntos sin estar revueltos, pensando, digamos, en procesos de victimización, en procesos políticos e intereses e intencionalidades que podían generar como espacios en común para pensar en espacios de construcción de una estructura de quiénes eran las víctimas de crímenes de Estado. Nosotros siempre tuvimos en cuenta que había víctimas de la guerrilla, nosotros, digamos, tuvimos claro que era distinto ser víctima de la guerrilla que ser víctima de crimen de Estado, sin que eso implicara más dolor o menos dolor en términos de, por ejemplo, una mamá de un secuestrado, de un desaparecido o de un asesinado, pero sí leer en los contextos, pues, qué significa la impunidad cuando quien comete el delito, la desaparición o la muerte de alguien, es un agente del Estado que es el garante de los derechos, y cuando es un actor armado y legal, en torno al cual hay un consenso que permite, digamos, que la sociedad conozca los hechos, se visibilicen los hechos y genere, pues, como legitimidad a la hora de repudiar los crímenes cometidos por ese actor armado. Para nosotros era importante
si bien, digamos, pensar en la diferencia que hay, no generar un discurso para polarizar, sino evidenciar que la polarización lo que implicaba era esa invisibilidad de las víctimas de crímenes de Estado y la negación de la intencionalidad detrás de esos crímenes y la invisibilización de los móviles y de las dinámicas que perpetuaban pues, la existencia de la impunidad, no solo penal, sino moral en el caso de los crímenes de Estado. Nosotros hicimos muchas apuestas, aquí está Marlene Urbera, creo todavía, para trabajar conjuntamente, digamos, en plataformas con las víctimas del secuestro, por ejemplo, empezar procesos de solución política, negociar el conflicto, en no el rescate a sangre y fuego, en pensar con ellos, digamos, el problema de la guerra. Nosotros, digamos, a mi clase, que yo soy profesora de la Javeriana, siempre invitábamos a personas que trabajan con desaparecidos, desplazados, incluso exiliados, que es un tema casi invisible, el problema de los genocidios, el problema de los mecanismos de control social arbitrario contra ciudadanos que de pronto no tenían trayectorias organizativas, y ahí empezamos a crear como una matriz de pensamiento para ver cómo nosotros lográbamos desde la psicología social, tenemos una visión interdisciplinaria, ver el problema del sujeto de derecho y cómo nosotros apuntamos a la deconstrucción del enemigo, generando la posibilidad de pensar desde una memoria, no una memoria contrahegemónica que hable solamente de nuestras víctimas y nuestros dolores, pero sí de la invisibilización de esas víctimas y esos dolores y las lógicas, digamos, que hacen que se oculte, se niegue, se justifique y se asuma, digamos, que hay víctimas más culpables que otras y víctimas más dignas que otras. Nosotros siempre pensamos en ese problema de la polarización para poder entender, por ejemplo, ahora que yo escuchaba al magistrado Pinilla, que lástima que se fue, cómo se construye lo oficial, cómo se construye lo subalterno. Hablábamos ahora también que cuando hablamos de saberes sometidos, en la academia se habla de saberes subalternos y lo subalterno no es en sí, sino que ha sido sometido y por eso se construye como subalternidad. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo generar espacios no contrahegemónicos para decir lo mío es la verdad y esa otra verdad no es, sino nosotros cómo construimos un Estado social de derecho a partir de la verdad, la justicia y la reparación, generando espacios de interinstitucionalidad, articulando espacios entre academia y movimiento social, dando a las víctimas, digamos, un lugar como interlocutores, entendiendo los alcances y posibilidades de los testimonios de sobrevivientes y testigos en el espacio académico para construir un saber conjunto y no ver a las víctimas como un insumo del cual nosotros sacamos como el estado del arte de lo que se ha hecho desde las comunidades, sino digamos eso que se ha hecho desde las comunidades como una posibilidad de articular experiencias y conocimientos con la posibilidad de conceptualizar y llenar de contenidos que pueden ser mucho más ricos si las narrativas y los acercamientos implican no ver al otro como una población objeto de la investigación que uno hace. Nuestro punto de partida siempre fue la investigación, acción, participación. En nuestra mira como Fundación Manuel Cepeda, que nunca fue un aparato, siempre estuvo la creación de redes, y la creación de redes implica pues no ver a nosotros como una lista de gente a la que uno invita a los eventos donde uno es anfitrión, sino ver uno con los otros como piensa estratégicamente desde una diversidad la posibilidad de generar consensos éticos. Me gustó eso de la ética de la memoria y la ética de la escucha acerca de qué es lo justo y qué es lo injusto en una sociedad. Para nosotros ganar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que de ahí emana fue importantísimo en términos del derecho al buen nombre, del derecho a la organización, del derecho a la libre expresión, del derecho a elegir y ser elegido, y una cantidad de cosas que atañen no solo a la gente de izquierda o de ese partido, sino a la sociedad colombiana en su conjunto. Nuestra estrategia de pedagogía social de la memoria, digamos, se ha centrado no en una memoria para polarizar, sino en una memoria para tratar de ver cómo la polarización genera discursos, digamos, que desde el poder terminan aplastando las posibilidades de que las radicalidades, digamos, emerjan, los dolores emerjan. La catarsis emocional no es lo que los psicólogos pensamos que es útil hacer, porque este es un país donde en la medida en que lo simbólico no está articulado en términos de mediación con una posibilidad de transitar hacia otra parte, se pierde, digamos, como el sentido de medio o de dispositivo para caminar hacia una reflexión y se convierte, digamos, como en un fetiche. Nosotros pensamos mucho en el problema de lo estético, lo político, desde una manera, digamos, comunicativa donde quepa lo polifónico. Una de las cosas pues, que más me impresionó ahora en la exposición del magistrado Pinilla en el lenguaje fue cuando él expresó que la acción del M19 fue una acción alocada y es imbécil,
Y luego habló de la acción del ejército como un exceso y un error. Y eso, digamos, es muy preocupante a la hora de, cuando hablamos de paz, que el Estado y las personas que representan, digamos, las versiones y las instituciones que hablan de paz, digamos, no tengan la capacidad de entender la responsabilidad del Estado en términos de acción y omisión a la hora del mantenimiento del conflicto y la negación, digamos, de amplios sectores de la población como sujetos plenos de derecho, porque es que no es un problema de discurso, sino es una matriz cultural que implica una cantidad de cosas cuyo costo la sociedad no ha podido asumir, porque en una sociedad donde se asumió que los paramilitares eran como una especie de mal menor frente al monstruo de la guerrilla, digamos, mediáticamente construido, uno lo lee pues, en todos los discursos de la guerra. Es muy peligroso pues, cuando se habla de cese al fuego, que se hable de lo unilateral, digamos, pensando en el otro como alguien que es aplastado, y en términos de esa matriz de identidad nacional sobre la base de la destrucción del enemigo. Si nosotros, por ejemplo, analizamos la obra de Sablier, que trabaja mucho los imaginarios, los cultos y los símbolos y la militarización de la sociedad, nosotros vemos que la manera en que opera la sociedad es negar, digamos, la responsabilidad del Estado a la hora de pensar en la violencia. De acuerdo, cuando se atendió el famoso lacito verde de Pacho Santos, que era un lacito verde para la paz, los secuestrados pues salían en marchas gigantescas, siempre decían que los violentos son los otros, los violentos siempre son los de la extrema izquierda. Cuando empiezan a emerger a raíz de las audiencias todas esas historias terribles, con esa verdad no hemos hasta ahora sabido hacer, digamos, más que documentar. Y yo, digamos, invito, y estamos en este momento en un momento muy interesante con el Centro de Memoria Histórica, a que todas las cosas que han salido a la luz, a que todos los procesos de investigación como el Nunca Más, como el del Banco de Datos del CINEC, Deuda contra la Humanidad, todo eso nosotros podamos como volver a pensarlo, a repensarlo, porque es que en un país, ayer no sé si ustedes vieron el debate entre la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, con Iván Cepeda acerca de la paz. No sé si alguien vio el programa. Entonces hay la negación, porque ellos, digamos, siguen insistiendo que el problema no es de los soldados que han cometido crímenes de lesa humanidad, de los policías y la fuerza pública, de los mandos que están detrás, digamos, de las órdenes que han permitido y generado, digamos, la negación de la posibilidad de que la sociedad se mire y la sociedad se reconozca en la historia, donde todos los actores armados legales y ilegales tienen responsabilidades, pero donde el Estado, digamos, es el eje para que nosotros como ciudadanos empecemos desde una ética de la escucha y desde una capacidad, no de repetir como disco rayado las denuncias y los dolores que mucha gente piensa que ya son canzones intensos, estridentes, mucha gente ya está pensando en pasar la página de la historia, sino, digamos, esas lecciones que tienen las radicalidades como la de Sebastián, que se paró aquí, y siempre, digamos, en los espacios uno lo ve, y la necesidad de decir de mucha gente que nosotros logremos generar a través de una red de iniciativas de memoria interinstitucional articulada por los movimientos sociales, espacios donde conversemos largo, espacios, digamos, donde haya tiempo, porque es que nunca hay tiempo de, más allá de los mismos con las mismas, hablar de los dolores y de alguna manera es hablar del dolor y meter el dedo en la llaga sin que eso, yo no lo digo para mal, digamos, sin que eso genere nada transformador ni nada donde nos capacite eso para escuchar al otro, nosotros no estamos, digamos, avanzando. Y transitar implica entender lo simbólico. Este espacio es fundamental donde estamos hoy para poder nosotros, en vez de criticar y decir que no nos gusta, que nos parece feo, aportar a la posibilidad de construir una institucionalidad como la que hemos querido. Y la institucionalidad es desde la diversidad y desde la emergencia, digamos, de las voces que de pronto nunca han dialogado porque la gente no se escucha. La gente instrumentaliza, digamos, sin querer de pronto, porque es parte de una apuesta generar, digamos, procesos donde se crean sectarismos, incapacidades de dialogar, y por eso para nosotros la deconstrucción del enemigo implica empezar a generar espacios de confianza, que no quiere decir ingenuidad, ni quiere decir borrón y cuenta nueva, ni quiere decir estar juntos, estar revueltos, sino, digamos, estar juntos y poder empezar a hablar. Yo los invito, digamos, a que pensemos, lástima que me tenga que ir, que es posible desde una red nacional de iniciativas de memoria, unir, como decimos nosotros en la propuesta de la mesa de chanchillos, los pedacitos, digamos, que cada uno aporta, y empezar a creer que esta vaina es posible, porque es que la paz no es
posible si nosotros no creemos que nos merecemos manejar el conflicto de una manera que no sea negando al otro, ni desde el lenguaje, ni desde la posibilidad, digamos, de verlo distinto, porque eso también nos implica a nosotros vernos distintos. Cuando uno lo ve distinto, ayer estábamos cenando con Piero, ayer estábamos con Piero después del gran concierto, que yo no sé si fueron, Piero y sus músicos, ellos se van para el Cauca mañana, están hoy en Ciudad Bolívar con una cabalgata de niños con caballitos de madera, y estábamos pensando en el rollo tan complejo de hablar de perdón y reconciliación en un país donde todavía no se ha la sociedad reconocido en su pasado. Y en esa medida el reto es bastante grande y implica que nosotros podamos confrontar, como hizo Iván anoche, cuando habló Marta Lucía, negando reiterativamente que hay crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, donde los agentes estatales, digamos, no pueden seguir evadiendo los costos que podría tener para la sociedad el fuero militar. Y termino diciendo, digamos, que la sociedad se moviliza porque cuando logramos movernos para que no hubiera la reforma de la justicia, cuando logramos lo del referendo, digamos, cosas subterráneas que se mueven, deben emerger de una manera más clara y deben, digamos, tener una cabida ahora que estamos hablando de paz. Y la paz es posible, no como ausencia de conflicto o armonía absoluta, sino como equilibrio, búsqueda, digamos, de la equidad en términos de las condiciones estructurales que tienen a miles de personas desplazadas, desempleadas, sin acceso a la salud, porque en este país la gente enferma se convierte en militantes sin darse cuenta. Cuando uno empieza a hacer tutelas para que lo atiendan, es como si uno empezara a hacer el ejercicio de ser ciudadano, porque es el, digamos, lo más frágil que es el cuerpo, lo que nos toca a todos. Ahí no es un problema de izquierda o de derecha, y pienso que hemos avanzado para que el problema de los derechos humanos no sea un problema de izquierdos humanos. En nuestra facultad nosotros lo tenemos claro, pero la gente de izquierda tiene derecho a hablar desde su rabia y su dolor en un país donde no ha sido posible que exista una izquierda, y eso explica, digamos, el recrudecimiento del conflicto. Si no lo miramos nosotros con rigor, no vamos a poder entender el fracaso del Caguán al tiempo que Andrés Pastrana trae una Colombia, y en la matanza de la UP, digamos, al mismo tiempo. No es un problema de la silla vacía, sino de cómo interpretamos nosotros la noticia que fue ayer en relación a la COFE antier, y podemos de cara al futuro empezar a mostrar mediáticamente otro tipo de cosas. Hay una cantidad de emergencia de medios alternativos, de gente que está haciendo cosas que se pueden visibilizar desde lo institucional. No seguir, digamos, marginales, sino generar espacios para que nosotros podamos debatir las noticias. Porque la fragmentación hace que la gente piense que la memoria es algo del pasado y no algo de lo que sigue pasando, que nosotros podemos decir no puede seguir pasando. La memoria es para que no siga pasando como una fatalidad y para romper ese discurso de la gente que dice nunca va a ser posible la paz porque no se ha podido. Solamente nosotros somos capaces de decir es posible, precisamente porque hemos aprendido las lecciones de por qué no se ha podido. Nosotros vamos a poder lograr otra cosa. Y cuando logramos el perdón público, no basta con que pidan perdón, si los victimarios, en este caso los victimarios del Estado, siguen pensando que lo que hicieron fue justo. Porque eso, digamos, es el gran costo que la sociedad colombiana lo ha asumido, no solo frente a la OPE, sino frente a todos los casos que han pasado por la Corte Interamericana. Mapilpan es un ejemplo de la negación del Estado a su responsabilidad. Y eso, digamos, nos deja a nosotros interpelar en este momento para hablar del peso de la Corte Interamericana y del sentido, digamos, de las organizaciones